Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este programa de Prevención TV, ya en su quinta temporada, en su quinto ciclo en el aire. Bueno, les queremos agradecer como siempre la fidelidad, el hecho de seguir ahí y también el hecho de plantear dudas a veces en consultorio que nos llevan a que por ahí modifiquemos la grilla del programa o introduzcamos temas de los que no hemos hablado. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque concretamente en estos días se ha producido el deceso de un diseñador muy conocido y mucha gente ha llegado al consultorio y nos ha dicho, pero ¿puede ser que la hipertensión lleve tan lejos un daño a un corazón? ¿Puede ser que haya habido alguna otra enfermedad? ¿Qué significa hipertrofia? ¿Qué es una muerte súbita? En fin, todos nos hemos visto de alguna manera contestando preguntas que sin hacer al caso puntual, del que por ahí uno no tiene los datos médicos fidedignos, pero una serie de cosas como para aportarles conocimientos, aportarles sobre qué cosas podemos prevenir de todo esto y cómo. Así que luego de un breve corte vamos a estar hablando de hipertensión y repercusión sobre el corazón, de hipertrofia ventricular y también, por supuesto, de muerte súbita. Bueno, un saludo al doctor Ejido y al doctor Berra. Nos adherimos al programa de ellos. Mucho gusto y placer. Acá en nuestra peluquería en el Chic Man en Quilmes. Un abrazo grande y éxitos. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de muerte súbita? Por supuesto de muerte. ¿Por qué súbita? Porque es inesperada. Pero ¿hay algún tipo de síntoma? Puede haberlo, pero normalmente ese tipo de síntomas es dentro de la hora de acontecer la muerte, es decir, dentro de la hora previa. En realidad uno dice, sí, muerte súbita, uno puede plantearse, ¿y por qué? Si uno tiene algún porqué, ya es como que de alguna manera deja de ser súbito, de alguna manera había una razón que a su vez nosotros, por algún otro tipo de razón, ignorábamos o directamente habíamos descuidado. La muerte súbita normalmente, dependiendo de la edad del paciente, responde en los pacientes jóvenes, en los deportistas, a algo que llamamos miocardiopatía hipertrófica o displasia remogénica del ventrículo derecho, y en la gente más grande responde habitualmente a enfermedad coronaria. Pero esas son las dos grandes grupos, divisorias, digamos, sí, ¿no? La divisoria de aguas en función de la edad. Cuanto mayor el paciente, más chance hay que una enfermedad coronaria inadvertida o advertida pero descuidada pueda terminar en esto. Y si el paciente es joven y particularmente si hace deporte, encontrarnos con una miocardiopatía hipertrófica o encontrarnos de lo contrario con una enfermedad mucho más rara que se llama displasia rimogénica, es decir, la posibilidad de que una arritmia en forma súbita termine con la existencia de En el deporte, que hemos visto
varios casos. También la divisoria se hace entre los 35, los menores de 35 y los mayores de 35 años. En los menores de 35 años, en general, tiene que ver con una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica, que después vamos a ver de qué se trata, o una displasia ritmogénica. Y en los mayores de 35, el 80% de esas muertes súbitas en deportistas, en general, tienen que ver con la enfermedad coronaria también. O sea, no tanto con una miocardiopatía hipertrófica. En este caso puntual, uno escuchó hablar por ahí de que él era hipertenso, uno escuchó hablar también de hipertrofia y dilatación de la cavidad cardíaca. Nos han escuchado hablar mucho de hipertrofia. Hipertrofia, si uno tuviera que dar una mala definición, es simplemente el engrosamiento de la pared cardíaca, no la dilatación. Cuando usted es hipertenso, usted toma en el brazo, digamos un 18, supongamos, de presión. Cuando el corazón se encuentra, cuando se abre la válvula que comunica el corazón con la cañería, cuando ese corazón encuentra el 18 en la cañería, dentro del corazón tiene que haber más de 18, porque si no la sangre no se mueve. ¿Cómo hace el corazón? El corazón engruesa su pared. Es decir, el corazón en una primera etapa no se dilata, simplemente engruesa la pared, se pone más muscular para poder generar una presión por encima de la que hay en la cañería arterial. A la larga se paga, porque esto que de entrada es un mecanismo adaptativo del corazón, a la larga se paga, porque esa hipertrofia, por ejemplo, no hay manera de alimentarla. Para esa hipertrofia no llega circulación coronaria. Entonces, ese es un tejido que está permanentemente expuesto a la falta de oxígeno, a la falta de nutrientes, que de por sí puede generar arritmias. Pero bueno, esa es la primera condición con la que el corazón se adapta para pelear con la hipertensión. Yo dije 18, no necesariamente es 18. En realidad, cuando uno pone los números, no los pone en forma arbitraria. Si ustedes me dicen, vivo con 15 o 16, ¿qué va a pasar? Te va a pasar eso. Vas a terminar desarrollando una hipertrofia. La hipertrofia a su vez tiene distintos grados. Uno habla de hipertrofia leve, uno habla de hipertrofia moderada, uno habla de hipertrofia severa. Es decir, el corazón se pone cada vez peor en ese sentido, eso es lo que queremos decir, pero la buena noticia es que si uno toma esto a tiempo, mientras se trate de hipertrofia asociada a hipertensión arterial, eso es susceptible de volver a lo normal, ¿no? Sí, por supuesto. Inclusive hay algunos fármacos antihipertensivos que tienen esa particularidad de reducir la hipertrofia, demostrado por estudios en ir disminuyendo la hipertrofia. Así que es muy importante el control de la tensión arterial. Quiere decir más, hitrofia de músculo. Ese es el mecanismo. Entonces, los hipertensos, en general, el corazón trabaja con valores muy altos de presión para poder generar contra esa barrera que le está ofreciendo la tensión arterial elevada, y aumenta el espesor de la pared, y hay otra cavidad, que es la aurícula izquierda, que está inmediatamente por detrás del ventrículo izquierdo, que tiene paredes delgadas, y esa cavidad automáticamente comienza a dilatarse con el tiempo. Entonces, las características de un paciente hipertenso ya de un tiempo prolongado de evolución es que tiene hipertrofia en las paredes, o sea, las paredes del corazón gruesas, las paredes del ventrículo izquierdo gruesas, y una aurícula izquierda aumentada de tamaño. A propósito de esto, a propósito de lo que está planteando Javier, si a alguno de ustedes se le ocurre ir al consultorio y decir, doctor, me hace un electro a ver si mi corazón tiene hipertrofia. Para que la hipertrofia se vea en el electrocardiograma, ya tiene que ser una hipertrofia severa, no solo por hipertensión arterial, sino hipertrofia acompañando a otra serie de enfermedades. La forma correcta de diagnosticar hipertrofia, acá tenemos un boceto hecho justamente por el doctor Ejido, es a través de un estudio que se llama ecocardiograma, es decir, una ecografía. Si quieren una mala comparación, el mismo estudio que se le hace a una embarazada para ver el bebé, pero hecho sobre el corazón, lo cual nos permite ver qué diámetros tiene, cómo funcionan las válvulas internas, nos permite ver los espesores. En el gráfico que hace acá Javier, todo esto que tienen ustedes acá, que parece un bife por lo ancho, porque es hipertrófico, es la pared de la cámara, de la pieza del corazón que bombea la sangre, del ventrículo izquierdo. ¿A dónde la bombea? Acá. Esto que ven acá es la aorta, el caño maestro. Si acá
hay 18. Para que el corazón pueda expulsar la sangre por acá, necesito que esta pared crezca. Y esta es la otra cámara de la que hablaba Javier, que está justo por encima del ventrículo izquierdo y al costado de la aorta, la aurícula izquierda. Esto no tiene las características del ventrículo, esto se empieza a dilatar. El gráfico fue hecho a propósito de, en realidad, de una segunda enfermedad que Javier puede explicar ahora, que es la miocardiopatía hipertrófica. Es decir, no todas las hipertrofias que tenemos en el corazón son iguales, tienen pronósticos diferentes. Una cosa es una hipertrofia que acompaña a una hipertensión arterial, que ya de por sí es malo, porque, como les explicaba, carece de nutrientes, carece de oxígeno, no hay manera de sostenerla, y suponiendo que uno no vive una desgracia, simplemente si uno lo deja correr, esto termina dilatando el corazón. Todo a partir de una hipertensión arterial mal controlada. Pero, como decíamos recién, no todas las hipertrofias son iguales. Claro, hay, en este caso, hay hipertrofias que son congénitas, que ya son de nacimiento, por alteraciones en el cromosoma 14, que no viene autosómica, recesiva, no importa. Para que ustedes tengan una idea de la incidencia en la población general, oscila entre un 0,2 a un 0,5% de la población tienen de una miocardiopatía hipertrófica. Eso donde está marcado el septum interventricular, ustedes ven que es una carne crecida, o sea, un músculo cardíaco muy aumentado de tamaño en un sector muy cercano de la aorta. Y lo que está abajo, que es la válvula mitral, la válvula mitral, cuando la válvula mitral provoca la apertura, también parte, me tapa la salida del flujo normal de la válvula aórtica. Para que se entienda, la válvula mitral es algo así como la puerta que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo. Ahí pasa la sangre al ventrículo, y del ventrículo, cuando se cierra la válvula mitral, se expulsa por la aorta la sangre. ¿Se entiende? Es decir, esto se tiene que cerrar, el ventrículo se contrae con esto cerrado y expulsa para acá. Ahí está. Si esto quedara abierto, el ventrículo bombea para acá y bombea para acá. Lo cual es una situación de enfermedad. Lo que está planteando Javier en este momento es, la sangre viene de aurícula a ventrículo, se cierra la puerta, el ventrículo se contrae con esta puerta cerrada y expulsa la sangre por la tubería. Entonces yo tengo un espesor del septum muy crecido, demasiado crecido en relación al resto de la pared del corazón. A eso se llama hipertrofia septal asimétrica, porque es una hipertrofia que está localizada en el septum interventricular, muy cerca de la salida de la aorta, con lo cual está provocando obstrucción a la salida. Y si la válvula mitral, por un efecto de esa presión aumentada a nivel del tracto de salida de la aorta, ahí donde está saliendo la sangre, me tapa también eso, genera las condiciones de obstrucción y me quedo sin un flujo adecuado hacia adelante. Y ahí es donde puede sobrevenir alguna arritmia, alguna cosa que puede desencadenar una muerte súbita. Ese sería el mecanismo en la miocardiopatía hipertrófica, que es de origen congénito. Todo esto, por supuesto, tiene tratamiento y es tan prevenible como cualquier otra enfermedad cardíaca si uno a tiempo hizo los estudios que tenía que hacer. Con un ecocardiograma muy simple, un eco bidimensional, uno ya puede tener diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Nos están haciendo señas, vamos a un breve corte y continuamos con el programa. No toque el control remoto, que seguimos explicando un poquito más de muerte súbita y fundamentalmente de la patología más frecuente, que es la hipertensión arterial, que me determina hipertrofia, y que muchos no lo saben. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, volvemos del corte. Habíamos empezado a explicar los distintos tipos de hipertrofia que hay dentro del corazón, que en esencia no es más que el crecimiento de la musculatura del corazón más allá de los límites normales, respondiendo a algún tipo de enfermedad en particular como la hipertensión arterial o viniendo ya como trastorno congénito independientemente de que exista una causa o una enfermedad que la justifique. Hay otras enfermedades que pueden dar hipertrofia, es decir, así como Javier explicó aquí la obstrucción del músculo que genera la asociada a esta hipertrofia, la obstrucción de la válvula que comunica las dos cosas también nos puede dar hipertrofia. Claro. Pero son todas enfermedades que, como bien decíamos, uno se plantea muerte súbita como debut, es muy raro. En general hay síntomas antes a los que hay que prestar la atención adecuada y mediante ecografías, estudios Holter, electrocardiogramas de 24 horas que sirven para determinar si hay arritmia o no, que puedan orientarnos hacia una muerte súbita, pruebas de esfuerzo como para saber cómo tolera o no el corazón la situación de esfuerzo. Resonancia magnética nuclear cardíaca también nos da mucha información referido a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y a toda la estructura anatómica del corazón en más detalle que por ahí el ecocardiograma, pero con un simple ecocardiograma nosotros ya tenemos un panorama bastante claro de si hay o no hipertrofia en el ventrículo. En general todas estas enfermedades dan algún síntoma previo, bien sea dolor de pecho, bien sean palpitaciones, fatiga que no podemos explicar, es decir, la clave está siempre en no pensar ya va a pasar, debe ser muscular, qué me puede pasar si tengo 35 años, con más razón si uno tiene actividad física importante. Pero más me preocupan honestamente los hipertensos, porque en general el hipertenso lo que se plantea es, bueno, si tengo 18, 19, 20, estoy en riesgo de una hemorragia cerebral, olvida el resto, olvida la posibilidad de tener daño renal. Desconocen en general esto, desconocen la posibilidad de que el corazón tenga que adaptarse mediante una hipertrofia, tenga que adaptarse para pelear con la presión y que eso que de entrada es un beneficio, a la larga se transforma en una enfermedad con capacidad para matar como cualquier otra. Y digo que eso me preocupa porque en general el hipertenso, además de desconocer esto, suele no observar las pautas dietarias o suele quedarse tranquilo porque toma tal o cual pastilla, creyendo que con eso alcanza para un control adecuado, ¿no? Sí, por lo tanto es riguroso, yo diría fundamental, los controles rutinarios. Pacientes mayores de 30, 35 años, nunca está de más hacerse un control anual, hacerse un laboratorio, hacer una radiografía de tórax. Una simple radiografía de tórax ya nos puede orientar hasta esta patología, el electrocardiograma. Te voy a cortar con algo. ¿Vos sabés cuál es tu talla, cuál es el calce de tus zapatos? Sí, por supuesto. ¿Tus pacientes también? Sí, sí, eso sin ninguna duda. Yo le pregunto cuánto calzan y saben, y el número del DNI también lo saben. Y saben la glucemia, pero le preguntás cuánto es la presión normal que tienen y no saben, cuándo es el último colesterol que se hicieron, no recuerdan, y la glucemia lo mismo. O sea, nosotros tenemos que prestar atención a esas cosas, son importantes. Esos son factores de riesgo que van a contribuir a que estos episodios de muerte súbita puedan suceder. Y no pasan a ser súbitos o inesperados, sino que era esperable, era una condición que se estaba generando para que el evento ocurra en algún momento. Entonces, de ahí los controles médicos son sumamente importantes, saber dónde estamos parados con el colesterol, con la glucemia, hacernos un ecocardiograma, sobre todo los deportistas, por ejemplo, la UAR, el rugby ahora ha dispuesto, a raíz de este muchacho también hizo una muerte súbita, un chico estaba de gira y en pleno entrenamiento en Sudáfrica, hizo una muerte súbita, se ve mucho también en el fútbol, eso en deportistas que supuestamente son deportistas de alto rendimiento que tendrían que estar súper controlados. El Búfalo Funes, por ejemplo, tenía una patología aórtica, una estenosis aórtica severísima y sin embargo jugaba al fútbol profesionalmente. Es decir, está hablando de una obstrucción aquí, justo la puerta que comunica el ventrículo, la cavidad de bombeo del corazón, con la aorta. Ahí estaba tapado. Entonces, es fundamental los controles, es decir, no como escuchamos por ahí,
en comentaristas, en panelistas que no saben nada de medicina, que si te tiene que tocar te toca, y si hagas o no te hagas los controles. No es así. El que está controlado y sabe la patología que tiene, obviamente que se puede solucionar. Nosotros podemos evitar un accidente cerebrovascular, que también es una forma de presentarse de una muerte súbita, un pico hipertensivo, hace una hemorragia cerebral muy importante y hace una muerte también, una rotura de un aneurisma por un pico hipertensivo. Es decir, la muerte súbita, y el gran porcentaje de las cosas se la lleva la enfermedad coronaria. Pero tengamos en cuenta esto. Hay un sinfín de pacientes, un 50% que desconocen que son hipertensos, nunca se midieron la presión. De ese 50% tampoco todo el mundo está bien controlado, solamente un porcentaje muy chico, del 23% de los que saben que son hipertensos tienen los valores recomendados por su cardiólogo, llegan al objetivo terapéutico. Entonces, a ese desconocimiento le agregamos la falta de controles médicos, de chequeos, y bueno, suceden estas cosas. Nosotros no tenemos la historia clínica de este muchacho Jorge Ibáñez, pero lo único que sabemos de la autopsia, que dijeron que había una hipertrofia y con dilatación de cavidad. Entonces es muy probable, puede ser una miocardiopatía hipertrófica, pero seguramente para llegar a tener un nivel de dilatación, seguramente ha sido un hipertenso, y un hipertenso por ahí no controlado adecuadamente. Entonces el desenlace es un desenlace súbito, inesperado, pero si se hubiera hecho controles, hubiera controlado adecuadamente su presión, probablemente ese episodio podía haber sido evitado. Así como dijeron, no son cada 15 minutos, pero cada 20 minutos hay una muerte súbita en la Argentina, entre 25.000 y 30.000 personas al año se mueren de muerte súbita. Y el grueso se lo lleva la enfermedad coronaria, no nos olvidemos de eso, ¿no? Claro, pero si uno plantea enfermedad coronaria, en definitiva hay una serie de factores de riesgo conocidos. Por supuesto que lo hemos hablado un montón de veces, claro, entre ellos el tabaquismo, ¿no? Que se puede erradicar, pero la hipertensión se puede controlar, el colesterol se puede controlar, la hiperglucemia se puede controlar, o sea que hay un sinfín de cosas que nosotros podemos hacer para que ese paciente no tenga ese evento. O sea, no es que si se hace o no se hace los controles es exactamente lo mismo, no, le podemos cambiar la historia al paciente. Suponiendo que sea una miocardiopatía hipertrófica, hoy existen terapias que se llaman miectomía, o sea, entran en el corazón y cortan ese pedazo de hipertrofia que está crecida a nivel del septum, que estaba tapando la aorta. Y hay otro procedimiento vía cateterismo también, que es a través de alguna coronaria le inyectan alcohol en el septum interventricular, y en esa parte le inyectan alcohol a través de la coronaria y logran hacer lo mismo que la miectomía quirúrgica, a través del cateterismo. O sea que tenemos elementos, inclusive cuando tenemos diagnóstico de hipertrofia, y también hay otros elementos que nos pueden brindar un apoyo para no tener una muerte súbita. Es cuando nosotros detectamos un paciente de riesgo para muerte súbita, puntualmente, hay dispositivos, que puede ser por arritmia, que puede ser por este episodio, por los antecedentes familiares, por antecedentes familiares en la familia de muerte súbita. Se conoce un dispositivo que se llama cardiodefibrilador implantable, que cumple las veces de un desfibrilador en el caso de una arritmia puntual, o de un marcapasos si el corazón falla en cuanto a los latidos. O sea que tenemos hoy, en el año 2014, tenemos todas las herramientas como para poder brindarle a los pacientes una mejor calidad de vida, y por supuesto tratar de evitar estos acontecimientos tan desagradables que sorprenden a todo el mundo, pero que en definitiva cuando tengamos más datos sobre la autopsia se va a aclarar un poco más cuál fue en definitiva el proceso que tenía este muchacho. Por ahí, con el exceso de trabajo, no controlaba adecuadamente su medicación, o no tomaba la medicación, o no sabía que era hipertenso directamente, y se desempeñaba de una manera total y absolutamente normal, hasta que un día dijo basta. En definitiva, la utilidad de todos estos controles es minimizar el margen de error, y entonces lo súbito deje de ser súbito. Así que no estén asustados, vayan y contrólense, nada más. Correcto. Ese es el mensaje. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Quiero felicitar por este medio a los doctores Colombo y Ejido y enviarle un saludo de salutación
y felicitarlos por los 5 años de transmisión consecutiva. Bueno, la función del programa de hoy era fundamentalmente tratar de llevar un poquito de tranquilidad a la gente, que no esté en todo el mundo perseguido, que me va a pasar lo mismo a mí, pero fundamentalmente que se hagan los controles. Tenemos todos los elementos como para poder cuidarlos, así que acérquense a su médico de cabecera y él va a saber encarar cómo tiene que hacer un control o un chequeo. No dejen de hacerse chequeos, controles, no dejen de conocer cuál es su valor de tensión arterial, cuál es su colesterol, cuál es su glucemia. Si fuman, traten de sacarse el cigarrillo de encima, hagan una vida saludable, cuiden el corazón, porque el corazón es nuestra herramienta para toda la vida y si no la cuidamos, alguna vez se enoja y se planta. Y por ahora no tiene un recambio confiable. No. Así que bueno, que tengan ustedes una muy buena semana. Esperamos haberles aclarado este tema y llevarles tranquilidad, fundamentalmente porque hemos escuchado cosas en la televisión que realmente nos preocupaban porque estaban tirando un mensaje dramático hacia la población general y eso está muy mal. Así que háganse los controles y no van a tener inconvenientes, su médico de cabecera sabe cómo tratarlo. Así que muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar ahí, a nuestros auspiciantes y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Muy buenas tardes y hasta entonces.